pasaje escritural para instar a los cristianos a defender su fe. Esto es la pura introducción, chicos, todavía vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero en la primera epístola, Pedro instruye a todos los cristianos cómo debían conducirse. En el capítulo 3 les exhorta a ser fieles aun cuando fueren perseguidos. ¿Y qué vemos en primera de Pedro 3, del 9 al 13? Que en lugar de tener miedo y retirarse de la oposición o enojarse y responder igual, se les insta a santifica a Cristo como Señor en tu corazón, siempre estando preparado para presentar defensa. ¿Y cuál es el origen de la palabra defensa en griego? Apología, ante todo aquel que mande razón de la esperanza que hay en ti, con mansedumbre y... A ver, entonces es opcional. Yo puedo ser de los cristianos que no defiendo la fe, porque estoy joven, me quedo calladito. ¿O es un mandato para todo joven y para todo cristiano? Señorita, niño, o la Biblia, o le arrancamos esta página a la Biblia, como decían algunos, para que no tengamos que defender la fe, ¿no? Chéquense el mandato. Primero tenemos que santificar al Señor Jesucristo en nuestro corazón, y siempre debemos estar preparados para presentar defensa. ¿Y cómo vamos a presentar defensa? Dios no existe. No, ¿sabes qué? Es que yo creo que estamos en un sueño de Brahma, el Dios hindú, y él está dormido y nosotros no somos reales. No, eso de Jesucristo es un mito. Venimos del chango. Bueno, vendrás tú, le dirán, ¿no? Porque pero ¿qué termina pasando? Todo esto es, en ese momento está la oportunidad de oro para que los cristianos que conocen primera de Pedro 3:15 le respondan: ya cállate, no sabes nada. Eso es lo que hay que responder. Dice que no nos enojemos o que no nos vayamos de la contienda. El que estudia apología, cuando encuentra a alguien que dice es que Dios no es real, se le prenden los ojos y dicen una oportunidad. Eso era lo que yo quería, ¿no? Ya le pierdes el miedo y empiezas a discutir con esa persona, pero no con el afán de ganar, como ya vimos en el principio, y no con el afán de decir qué tonto eres, ¿no? Ni con el afán de enojarte. ¿Cuál es el afán? Que entienda. Más que entienda, presentar defensa, pero viene una condicionante, ¿no? Con mansedumbre y reverencia. Últimamente en el Face salen muchos memes, o momos, dicen algunos, que son medio agresivos con la fe contraria, ¿no? O sea, que raspan hasta los mismos cristianos, pero como que uno puede ver que el fin no era ganar al otro para Cristo, sino humillarlo, ¿no? Digo, la Biblia es clara, chicos. En algún momento también nos dice que al necio le respondamos de tal manera como él merece. Pero una cosa es al necio responderle y otra es que se nos vuelva un hábito de vida y hasta a nuestros padres le respondamos así. O sea, aquí no venimos, chicos, a aprender, el conocimiento que tiene el hermano y Greg Benson. No, esta es nuestra máxima. De nada va a servir aprender el método de apologética presuposicional si en tu corazón no permites que Cristo sea tu Señor y te santifiques. Porque no es de demostrar qué inteligente soy y cuánto sé. Y lo veíamos el domingo pasado, predicaba el pastor. ¿De qué nos debemos de gloriar? No de lo que sabemos y somos, sino de qué. De que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y no hicimos nada para ganar eso, chicos. Estamos de este lado, del lado de la luz, de la verdad y de la vida, no por nuestros esfuerzos, porque qué tan inteligentes somos o porque vienen los cursos de apologética presuposicional, sino por pura misericordia de nuestro Señor. A ver, ¿qué piensan hasta aquí? Quiero escucharlos a ustedes. Ahora vamos a hacer un ejercicio de integración, ¿no? ¿Cómo le contesto yo a la gente cuando me hacen enojar? ¿Tengo mansedumbre o soy agresivo? ¿Mansedumbre? Yo soy agresivo, bastante agresivo. ¿Por qué? No sé. Bueno, primero que nada, recuerden que toda la mansedumbre es un fruto ¿de qué? Del Espíritu. Entonces quiere decir que hay áreas en nuestra vida en la cual no nos hemos santificado. Y tenemos que recordar que cuando hay discusión acerca de la centralidad de la Biblia o de quién es Jesús, o cuando alguien demande razón de la esperanza que tú tienes, tenemos que estar preparados para presentar defensa. Y para eso sirven estos cursos de apologética. ¿Cuántos hermanos creen dentro de la iglesia que nunca les enseñaron a cómo defenderse en su fe?
Y obviamente cuando alguien se burla, ay sí, ahí viene el aleluya, lo primero que dices es. ¿Y cuántos otros dicen, qué buena onda, mira, aquí hay alguien que quiere realmente conocer al Señor? Vamos a ocupar esta oportunidad para untarle la palabra, ¿no? Él no lo sabe, pero yo sí. Que esta oportunidad Dios ya la había programado desde antes. Pero a veces venimos tan pleiteados con la gente, con nuestro corazón, con falta de santificación, que no funciona. Y decimos, ay, la apologética a la basura, ¿no? Pónganme los guantes, ¿no? Y de frente a la gente, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué creen que la Biblia dice que hay que ser reverentes? ¿Qué tal si tu maestro, que tiene una posición de autoridad dentro del aula, le hubieras contestado, no, profesor, no es por ahí, ¿no? De manera reverente? Tal vez él se hubiera ensañado y te hubiera seguido diciendo, es que tú no sabes, es que tú no tienes todavía un título, ¿no? Eso te descalifica, ¿no? No estás dentro del lado de los que tenemos los grados, ¿no? Entonces, ¿tú qué es lo que puedes decir? Profesor, tal vez no tengo los grados, pero es algo que yo puedo platicar con usted. Y en ningún momento agarras la confrontación directa, porque no estamos llamados a lastimar a los demás. Y alguien me dirá, pero mi método es el de Jesucristo, que les dijo, sepulcros blanqueados. Ese es mi método, enséñenme ese. No, pero pues obviamente Jesucristo ya lo dijo claramente, porque las personas representaban realmente una doble cara. Pero hay mucha gente que no es doble cara, que genuinamente te dice, ¿y por qué dices que Dios existe? Me llama la atención. ¿Por qué tú crees en Dios? ¿Qué acaso no has leído a Tales de Mileto, a Anaximandres, no has leído a Platón, a Sócrates, que ellos fueron grandes mentes y nunca creyeron en la palabra? Entonces nunca lo he leído, dices, ¿no? De entrada ya desde ahí dices, no, pues nunca, ¿verdad? Entonces léelo primero y luego hablamos. Ya que decir, no necesito leer eso si yo conozco la palabra de Dios. ¿Usted ha leído la palabra de Dios? Pues fíjese que 1 Pedro 3:15, y moles, ¿no? Y ya te los llevas de tu lado que sí conoces. Continuamos, por favor. Cornelius Van Til, ¿no? Era la que les preguntaba, que era un pastor de seminario, y decía, la apologética para él es la vindicación de la filosofía de vida cristiana en contra de las diferentes formas de filosofía de vida no cristiana. Profesor, ¿qué es vindicación? A ver, ¿alguien sabe qué es esta palabra o no? Desde ahí, porque si no entendemos eso, ya quién sabe qué quiso decir, ¿no? ¿Qué es vindicar? Rectificar o es ensalzar, ¿no? La apologética es cuando tú ensalzas la filosofía de la vida cristiana en contra de otras formas de filosofía de vida no cristiana. Les voy a decir una forma de vida no cristiana. A ver, vive la hora sin preocuparte del mañana. Esa es una filosofía que anda en el aire, ¿no? Vamos a comer ahorita que mañana moriremos, llamaba la Biblia, ¿no? O sea, lo importante eres tú. Lo importante eres tú. Decláralo. Proyéctalo. Visualízalo. No hay estas filosofías del mundo dentro de la iglesia. El futuro es tuyo, construyelo. De hecho, en las universidades, los que van a la universidad, las universidades de más paga es el mundo a tus pies. ¡Vámonos!, ¿no? ¿Qué filosofía está diciendo, no? Tú primero, tú después y al último tú. Pero de repente alguien dice, bueno, ¿y qué dice la Biblia acerca de esa filosofía? Y es donde puedes presentar defensa. ¿La Biblia tiene algo que decir de que tú seas lo primero en tu vida? ¿No dice nada la Biblia acerca de eso? ¿No dice Jesús el que quiera ser mi discípulo? ¡Vámonos! Es completamente contrario. Uno puede encontrar filosofías de distintos estilos de vida no cristiano y desde ahí le puedes hablar, oye, es que tu vida tú la estás dirigiendo con creencias e ideas que no son bíblicas. Te invito a que veas lo que Dios dice. Porque cuánta gente no quiere ser el mejor en lo que hace, el único que obtiene los beneficios y ganar de todas. Y la Biblia no enseña eso. Y a veces nosotros nos creemos esas ideas porque le ponen un mote de libro cristiano y al pastor de moda, ¿no? Una de estas ideas muy fuertes que pegó hace 10 años es el pastor de la iglesia de Houston, de Lakewood, Joel Osteen. No sé si alguien ha leído alguna de sus libros. Pero ya los encontrabas en la convención, oigan, ahí vendiéndolos. ¿Y qué dice él? Sale con una sonrisa, es físicamente agraciado. Ojos azules, cabello negro. Y decía, lo mejor de ti ahora. Y entonces era un libro que se empezó a regalar, típicos libros
según cristianos, que nunca tienen un texto bíblico, sino todo es la experiencia del autor. Y él decía, yo vivía fracasado hasta que alguien me dijo, tienes que vivir tu mejor tú ahora. Ora y declara que Dios te va a bendecir materialmente, que tú vas a tener buenos estudios. ¿Y qué terminó pasando? Nadie defendió de los cristianos lo que decía la Biblia frente a estas ideas. Porque en primer lugar, nunca entendieron el engaño, que el engaño era el antropocentrismo, el hombre primero, Cristo después. Cuando la Biblia te enseña lo contrario, ¿no? Que Cristo es primero y que tú al final, ¿no? Entonces tenemos que aprender de todo. Continuamos. La apologética bíblica no nos enseña a que nos estemos disculpando como si admitiéramos un error moral o mental cuando defendemos la fe cristiana. Ay, disculpe usted, pero ¿cuántos cuando hablan de Dios? Ay, perdóneme, no, es que no quería dañarlo, ¿no? Siga con su virgencita y con su día de muertos. ¿Así debe de comportarse el cristiano? ¿Pidiendo perdón? ¿Cuántos cristianos no se comportan de esa forma, pidiéndole perdón al que piensa, no, es que sabe que sus hijos deben de ser homosexuales? Ah, sí, perdón, no pase, siéntese, quiere un vasito de refresco. Cuando tú dices, no, es que sabe que la palabra de Dios dice desde Génesis que varón y hembra los creó, los otros hasta se incomodan, ¿no? Ahí viene otro retrógrado, ¿no? Y hoy estaba leyendo a la esposa de un pastor que publicó en el grupo dice, vivimos en una sociedad donde los hombres han dejado de ser hombres para ser delicados, donde la gente se le aplaude si cambia su sexualidad, donde a los niños se les mata y nadie dice nada. ¿Qué es lo que quiere decir? Y cuando queremos opinar, hasta nos sentimos mal cuando alguien me dice, me ofendes, me lastimaste. Ay, perdón, yo no le quería ofender a usted. Nos hacen estar pidiendo perdón como cristianos por estar defendiendo la fe. Eso no es la apologética, chicos. Eso es lo contrario a la apologética. Eso es considerar que el otro tiene razón en su filosofía y que estás poniendo su filosofía arriba de lo que dice la Biblia. Chéquense nada más el tipo de cristianos y jóvenes que tenemos. No vivimos la fe cristiana. Vivimos ideologías de otros y luego la Biblia la guardamos. Y así está en general la mayoría del mundo, no solamente México o esta parte. ¿No te anima el poder defender lo que crees? El poder encontrar realmente un grupo de personas y escuelas y gente que se está preparando para dar la batalla tú a los que te quieren sacar del juego. Claro que es interesante. Bueno, Cornelius Banti lo primero que te dice es, no se agacha la cabeza, no se pide perdón, lo que creemos es algo verdadero y tienes que aprenderlo y tienes que aprender a externarlo y a decirle a otras personas qué es lo que pasa, ¿no? Continuamos. Jesús dirigió a los fariseos a entender el significado central de las Escrituras, cuando los instó a enfocarse en él. Si ven en Juan 5:34 y Lucas 24, 25 a 27, Jesús regañó a los fariseos porque se habían desviado. Ellos, en vez de cumplir el origen de la palabra, cumplían leyes externas, y el ejemplo que tenemos es que les reprendió por resaltar detalles minuciosos y olvidarse de los asuntos centrales de mayor peso. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Ese tipo de apologética sí me gusta. No, el Señor Jesús les estaba diciendo, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y han descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, pero estas eran las cosas que deberían haber hecho sin descuidar las otras. Entonces les dijo bien claro, ¿no? Cuando tú defiendes algo, cuando tú te centras en algo, cuando tú estudias algo, no te vayas con la finta de las cosas minuciosas, sino lo central. Cuando defendemos la fe, ¿qué estamos defendiendo? La palabra de Dios mismo, somos un instrumento. Pero ¿qué pasa si decimos, no, como que esto no lo defendemos y mejor buscamos el punto de comunión? Y ahora hay iglesias en Estados Unidos, hermanos, que están casando homosexuales dentro de su propia iglesia. Hay pastores que cuando les preguntan, pastor, ¿por qué usted nunca predica sobre el aborto, sobre la homosexualidad? Es que si predico me meten a la cárcel. Les voy a dar un caso nada más que pasó en Estados Unidos. No sé si siguieron el caso de la pastelería. ¿Nadie conoce ese caso que pasó en Estados Unidos? ¿Sí? Por no hacerlo, pasé, ¿no? Así es, fíjense. Líderes de una iglesia, diáconos, tenían su pastelería. Y en la pastelería hacían pasteles de boda de muy alta calidad.
Y de repente un buen día llegan dos homosexuales y le dicen, oiga, ¿por qué usted no nos da un pastel para nuestra boda? Los hace tan bonitos que queremos que ponga a un hombre y besándose y diciendo amor eterno. Y le pagamos lo que nos pida. Lo que les pida, si les pido $500,000 de dólares. ¿Qué hubieran hecho aquí en Aguatlán? Los panaderos cristianos que vienen a la iglesia. No, mis hermanos, lo que dijeron estos hermanos en la fe, dijeron, no vamos a hacerte un pan porque va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Se enojaron tanto los homosexuales de la respuesta tajante y no los dejaron en paz. Fueron y los demandaron de discriminación. Y le dijeron al gobierno, esta persona no me quiere hacer mi pan. Tú me casas y ellos me recuerdan sus ideas antiguas que dicen que retrógradas. Mételos a la cárcel. Y los demandaron. Y como los otros hermanos no tenían dinero para un abogado, pues les hicieron decir, o se retractan y les hacen el pan, o les quitamos su método de subsistencia, que es su panadería, de más de 90 años, ¿no? De familia. ¿Y qué pasó a nivel nacional? Hubo hermanos que empezaron a hablar sobre este tema y a decir. Y a final de cuentas les hicieron cerrar su panadería y dejaron todo lo que tenían y se fueron a otro lugar a intentar desde cero volver a comenzar. Porque no nada más era el hecho de no hacerles el pan, era que toda la gente llamaron a un boicot por internet a través del Facebook y el WhatsApp. Nadie les vaya a comprar a esos cristianitos que no aceptan esta serie. Ahora, ¿qué pasa si llegasen aquí y dijeran, Pastor Otilio, somos dos mushes de Istmo, cásenos en la primera iglesia bautista, ahí enfrente de todos sus jóvenes, o lo metemos a la cárcel por racista? Va a empezar a pasar, chavos. Ya está empezando a girar todo, y por eso la apologética es algo tan vigente, algo que necesitan estar bien preparados. Porque si no, van a terminar cazando y haciendo cada barbaridad, ¿no? Solamente falta que te metan a la cárcel porque tú estudiaste medicina o enfermería y no quieres ayudar a abortar a otra persona. O sea, matar a otro ser vivo, ¿no? Continuamos. Pablo recomienda ser diligentes, es decir, ¿por qué tenemos que leer bien la Biblia y estos textos que se les dan? Porque hay que usar bien la palabra de verdad. Típico, te dejan predicar la primera vez y terminas subiendo a Moisés al arca, ¿no? Y tú piensas que todo estuvo bien y ya los de abajo de que... ¿Por qué? Porque no leemos. ¿De quién es responsabilidad leer la Biblia? ¿La estamos leyendo diario? Vean lo que dice. Lucas recomienda a los de Berea. Qué padre que dijera, Lucas recomienda a los de Miahuatlán, señalando que ellos eran de una mente más noble de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. Porque ahí te va, hay grados de discusión, ¿eh? Los primeros y los fáciles, diría yo, dentro de la apologética, son los que están en contra de lo que dice la Biblia. Los difíciles son los que conocen la Biblia y la tuercen. Esos son la marca llorarás, ¿no? ¿Por qué? Ahí les va. Porque si tú con la Biblia nos dicen que es una espada, ¿no? ¿Y la espada sirve para qué? Para dar un tasajazo, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú ni la sabes ocupar y se te cae porque eres medio torpe y llega el otro y agarra tu espada y con la misma espada te lastima a ti, ¿no? Eso es lo que hacen ya los enemigos de nivel superior. Ni se sabe la Biblia, ¿no? Entonces ahí le va una carga, ¿no? ¿Les gustaría ser de esos o les gustaría ser de los que ocupan bien la palabra de verdad? Bueno, les animo, chicos, a que estudien todo el tiempo que puedan la Biblia y mínimo una media hora se lean un capítulo al día, mínimo. Yo me acuerdo las primeras veces, tenía más o menos como 13, 14 años, cuando empecé a estudiar. ¿Saben por qué empecé a estudiar la Biblia? Porque veía a mi papá todas las mañanas, se levantaba temprano y en el baño, o sea, era su lugar de lectura de Biblia, agarraba la Biblia y yo cuando me llegué a levantar temprano la veía y decía, bueno, ¿por qué todo el tiempo lo hace? ¿Qué dice? O sea, y entonces empecé a agarrarla y empecé a leer, y típico joven de 13 años, ¿no? La lees en la noche. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto dura el sueño? Pero te agarra un sueño peor que la predicación, la reunión de oración, ¿no? O sea, sí es agresivo, ¿no? ¿Y qué pasa? Apenas leíste 2 versículos de
Y dicen que cuando uno está empezando esto se vuelve el mejor anti-insomnio, ¿no? La Biblia. Entonces yo entendí que me quedaba dormido y que no entendía nada. Y al otro día tempranito lo empecé a hacer el hábito. Siempre en la mañana, cuando recién estás despierto, la mente está más fresca y lo tomas. Pero tienes que luchar contra la carne que quiere dormir hasta mediodía, ¿no? Y de colmo, te la pasaste chateando y en el Facebook y te dormiste a las 2 de la mañana viendo las series. Esas series todas anticristianas y con filosofía contraria, de la que te llenas todas las mentes, ¿no? Y cuando agarras la Biblia, vales quesadilla. Es como ahorita las caricaturas que están para los chicos, o sea, los colores, los diseños, todo es para indirectamente o directamente cambiar eso, el hábito de la lectura normal, nada más. Hablando de la Biblia, de la concentración del niño, entonces... No, ahí les va, una hermana en Cristo esta semana, bueno, dirán, hermano, ¿a qué hora prepara su clase? Puro Face, ¿no? Pero hay que estar también conectados con qué está pasando a nivel mundo, ¿no? Y subió una caricatura que se llama... A ver, digan, ¿ustedes ven esas caricaturas? No, pero es de unos como Boy Scouts, algo así. Ay, se llama... Son dos hermanitos y tienen un diario, pero el diario es así como medio oscuro. Gravity Falls. Mira, yo sabía que la veían. Sí sabía. Bueno, no sé, ¿han visto Gravity Falls? O sea, Gravity Falls acaba de sacar su libro, que ya lo compras en librerías, satánico al 100%, invocando espíritus, demonios, haciendo conjuros, hablando del ojo que todo lo ve, el triángulo Illuminati. O sea, es un indoctrinamiento, como menciona el hermano, a nivel masivo. Y la gente no lee, pero bien que ve estas caricaturas y que se queda prensado de series de televisión, de Netflix o de cualquier otra cosa que te están lavando constantemente tu mente con filosofías contrarias a la Biblia. En primer lugar, si no conocemos la palabra de verdad, ¿cómo vamos a separar las filosofías del mundo de lo que es? Y luego hay cada cristiano que hace una aberración de ambas cosas. Por ejemplo, hay cristianos que no pueden explicar la creación del mundo en 7 días, como lo marca, porque ni siquiera saben el ritmo de qué se creó primero. Yo sé que ustedes no son así. Si yo les dijera, díganme qué se creó el primer día, me lo van a decir, ¿no? ¿Qué se creó? El primer día fue la luz. El primer día, si no hay luz no se ve nada. No te confundas, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice que el primer día hizo la luz y la noche, y fue el primer día y vio que esto era bueno, ¿no? Y el segundo día, ahora sí, ya que está la luz, ¿qué sigue? Entonces se paró de la tierra. La expansión, o sea, recuerden que todo era agua y lo que hace es el cielo, la atmósfera. ¿Qué hizo el tercer día? Ahora sí, separa. Separa y aparte vienen las plantas, todo es lógico. La semilla. Ya que hay semilla, ya que hay agua separada, ya que hay tierra, ¿qué sigue? Las lumbreras. Entonces una pregunta, hermano Tilio, si es las lumbreras hasta ese momento, ¿cómo había luz al principio? ¿Cómo contó los días? No, por lo ¿Y que cómo dice- contó el día? Por lo que dice Apocalipsis, ¿no? Que no había necesidad de sol ni de luna, porque el cordero es su lumbrera. Así yo también pienso, esa es una buena respuesta, que Dios mismo tiraba la luz, pero otras dicen que sí existían, solamente que no estaban confinadas y con la forma final. Algunos. ¿Quién sabe qué tan real sea, no? Dice Scofield que la palabra que se usa ahí, es que he leído Génesis, pero no lo he estudiado. Dice que la palabra que aparece es hizo aparecer. Bueno, MacArthur dice lo contrario, ¿no? Pero ahí se agarran entre sus cabezones. Pero esa es una pregunta muy buena, ¿no? Que ustedes necesitan saber explicar. ¿Y qué termina pasando después de que ya hay luz y lumbreras? Ahora sí viene la creación de Los animales. los animales, ¿no? Las aves, dice que lo que está también en el mar. Y al final, en el sexto día, el hombre, ¿no? Y luego descansa. Hermanos, como que no manejamos mucho la Biblia como útilmente, ¿no? Y entonces empiezas a mezclar esos 1000 años, porque la Biblia dice que un día es como 1000 años, y metes evolucionismo, ¿no? Y metes la ciencia, y empiezas a mezclar, ¿qué? Distintas filosofías, y de repente alguien pregunta, entonces Dios no es tan poderoso para hacerlo en un solo día. ¿Y qué pasa? Nos hacen dudar, ¿no?
A ver, siguiente nada más de cuestión. 10 mandamientos de memoria, la de 3. 1, 2, 3. No tendrás No tendrás Dios ajeno delante de mí. No No te te harás harás imagen imagen de de ninguna ninguna semejanza. semejanza. No tomarás el nombre Nombre de de Jehová tu Dios en vano. Guarda el día de Sí, pero de manera fácil, ¿no? Guarda el día de reposo. Luego, Guarda acuérdate del día de reposo. No No matarás. matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Muy bien, hermanos. El sexto mandamiento dice ya como nos dicen por números, ya valimos, ¿no? Y ese es el ABC, ¿eh? O sea, conociendo eso y conociendo la creación tienes para discutir con muchas personas. No lo manejas a la perfección. ¿Estamos siendo útiles en manejar la verdad? No, a veces no. Y hay que reconocer que fallamos en eso. Y hay que volvernos expertos en esos huecos que tenemos, que es donde el enemigo le encanta estar. El enemigo está en las sombras y donde tú tienes dudas y por ahí se mete, ¿no? Y por ahí te hace pensar cosas contrarias. Entonces, el cristiano que es negligente, dice Max Reich, en el año de 1867 nació, en su lectura de la Biblia será negligente también como. Examen a nosotros. ¿Somos negligentes? ¿Qué significa la palabra negligente? Descuidado, Descuidado. Si eres descuidado en tu lectura de la Biblia, es que yo sí la leo una vez al mes y Dios y yo tenemos nuestra relación personal. Yo le digo, Dios, yo te agarro 10 minutos al mes y lo demás voy a la iglesia, a los 2 cultos. Ya con eso ya, me llevé mi torta para el camino. Dice. No, hermanos, desde ahí estamos siendo negligentes en nuestra vida cristiana. Responsabilidades para este curso y para cualquier cuestión que nos veamos. Lectura diaria de la Biblia y oración, tu diario de oración. Todos los días oramos, todos los días leemos la Biblia. La leemos para ver lo que Dios nos dice, memorizar y aprender. Y oramos para darle en la torre al enemigo y adiestrar nuestro corazón con las cosas de Dios. Diario. Oye, pero sábados y domingos porque voy a la iglesia y porque vengo aquí no puedo tirar la flojera. No. Eso es ser diligentes. ¿Sí? Exégesis. ¿Qué significa la palabra exégesis? Esta es una palabra interesante, ¿no? Se basa en 2 palabras griegas. Ex, como tu exnovio. ¿Qué quiere decir? Que ya no es el novio tal cual, que fue que fuera de, ¿no? Ya está fuera de. De ahí se deriva la palabra en inglés exit, salir, ¿no? ¿Y qué dice? Hago, que significa ir. Es decir, exégesis es aquello que sale del texto. Es el significado enraizado en el texto que saca cuidadosamente sacan cuidadosamente de él, no del que lo interpreta, a través de procedimientos interpretativos apropiados. Entonces, cuando se hace exégesis, uno mismo saca de la palabra lo que quiere decir, sin que uno lo interprete. La palabra misma se interpreta, es un principio de la palabra interpreta la palabra. Punto. Para eso también requiere conocimiento bíblico. Ver qué significa un poquito a veces en griego, en hebreo, y no torcerle las palabras a la Biblia, ¿no? Adelante. El Señor nos anima a descubrir cosas cuando nos enseña, en primer lugar, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Cuando tú buscas algo en la Biblia y le pides, Dios, ayúdame, dame también conocimiento acerca de lo que tú dices aquí, Dios también se muestra. Ven luego y razonemos juntos, dice Isaías 1:18. Al Señor le gusta que razonemos, que ocupemos nuestra mente, que conozcamos la Escritura. Hay tantos misterios y tantas joyas dentro de la Biblia que uno no conoce porque no pasa tiempo ¿qué? A ver, ¿alguien de aquí alguna vez se ha dedicado a la minería? ¿Ha hecho algún trabajo intentando encontrar algo en la tierra? Bueno, dicen los que se dedican a la minería que si tú con una pala escarbas medio metro, no vas a encontrar más que tierra. Pero que si tú te dedicas constantemente a escarbar y vas a las profundidades, vas a encontrar ¿qué? Joyas, oro o cosas preciosas que están escondidas. La Biblia es a veces igual. Cuando yo medio la leo, y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea, y esa es toda mi Biblia, jamás voy a encontrar las verdades que vienen ahí. Pero cuando yo soy diligente y estudio, y aparte digo, aquí también viene esta parte de la Biblia, y empiezo a comparar, me doy cuenta que la Biblia tiene unas conexiones bien interesantes, celestiales, y verdades que yo puedo aplicar a mi vida y enseñar también a otros, como la apologética. La defensa de la fe sale de la Biblia misma. Adelante. Introducción. Defender la fe cristiana requiere ¿de qué? De conocimiento. ¿Conoces la Biblia?
A ver, si conocemos la Biblia, ¿quién fue Ahod? Un juez zurdo. Muy bien, ¿en qué libro viene? Un juez, sí. Muy bien. ¿Y qué pasó con Ahod? ¿A quién mató? Conozco. Sí, fue un tirador, ¿no? ¿Asael? No. ¿Nunca habían escuchado? Los que no habían escuchado de Ahod, bueno, se lo llevan de tarea. Qué bueno. ¿Qué hizo él? ¿A quién mató? Mató a un rey. ¿Cómo era el rey? Era malo. Pero- ¿Eh? Gordo. Era gordo. Era gordo. O sea, dice, nada más para que lo lean, a mí me encanta Jueces y yo creo que de ahí tenemos las mejores películas, la verdad, para poder hacer. Que Planeta de los Zombies y cosa y media, ¿no? O sea, y era un rey tan gordo que dominaban sobre Israel que Dios tuvo que levantar a un juez y él entró como un espía, es el 07 de la Biblia. Y tiene una cualidad, era zurdo. ¿Alguien de aquí es zurdo? Bueno, en la Biblia nos remarca que era zurdo y dice que cuando estaba cerca con él, como que le quería decir algo ya que todos se habían ido, y saca de su muslo izquierdo una daga y se la entierra en el vientre y lo abre y lo ve morir, pero resulta que cuando hace esto era tan gordo él que su puñal se le quedó adentro, o sea, ya no lo pudo regresar porque entre todas las lonjas y las grasas ahí venían para hacer taquitos. ¿Y qué terminó pasando? Sale corriendo por la ventana. Y dice que todo lo que tenía adentro... Ay, Esta historia se la cuento también en el colegio cristiano que tenemos a los niños y dicen ¡Yo! Y otros ¡Wow! ¿Y qué termina pasando? Esta clase de conocimientos son esas perlas que no cualquiera lo conoce porque lo pasa por alto. Pero son esas perlas las que cuando uno los ocupa dice, wow, Dios puede ocuparme a mí que soy zurdo. ¿La clave cuál es? Un corazón dispuesto. Continuamos. La fe cristiana es puesta a prueba por interrogatorios, ¿qué? Escépticos. No, como que eso que tú me dices de la creación, como que no creo que sea verdad. Como que no me creo que ese Moisés que vivió 2500 años después del primer Adán, supiera lo que hubiera pasado. ¿Cómo Moisés va a saber eso? Siguiente pregunta, ¿cómo la Biblia es palabra de Dios si le escribieron hombres? Yo no vi a Dios que bajara y le escribiera. ¿Qué le contestas? Ahí está, eso sería apologética, ¿no? O sea, una respuesta. Pero hay mucha gente que dice, ni siquiera conoce cómo se creó la Biblia, ¿no? Otra pregunta, pero si hubo un grupo que seleccionó unos libros y otros no. Yo por eso sí leo los libros originarios. Leo a Lot, ¿no? Que fue a Job, ¿no? Fue a Job, el libro de Job, ¿no? No, es el libro de Enoch. De Enoch, el libro de Enoch, perdón. Sí, es cierto. Yo por eso leo a Enoch, es uno de los libros apócrifos. Y por cierto, viene en tu Biblia, puedes revisar allí en Judas. Es citado. ¿Sabías que la Biblia cita el libro de Job? ¿De Enoch, perdón? Y tú, y moles, ¿no? Y lo que azul o buenas noches ya te dejó en ridículo enfrente, ¿no? Y tú apenas con tus 13, 14 años intentando hablar de apologética, hasta las patitas. ¿Qué le contestaríamos a alguien joven de 13, 14 años que tengamos aquí? Tú les puedes contestar, sí, efectivamente esta parte fue tomada del libro de Enoch. Y esa parte de Enoch sí era inspirada por Dios. Punto. Lo demás, obviamente no, porque está fuera. Pero ¿qué tal si el que hizo, ¿cómo se llama? El texto de la Biblia y que juntó el concilio, les caía mal Enoch y por eso lo sacaron? Lo que pasa es que Enoch, el resto del libro tiene una historia no verificada que desvía del mensaje principal que Jesucristo es la respuesta. Pero hay gente escéptica que sí sabe eso, se meten a blogs del ateo, gracias a Dios, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahí bajan todos los argumentos. Usted dice que es malo tener imágenes, pero sabía que en el libro de Reyes sale ahí el personaje del rey David y él tenía un ídolo en su alcoba que lo pone ahí cuando sale por la ventana. ¿Qué hacía el rey de tu pueblo santo, ¿no? De la tribu de Judá? ¿Qué hacía con un ídolo ahí en su cama? Pues como que la Biblia tiene inconsistencias. Yo no puedo creer en un libro con tantas inconsistencias. No sé cómo le hace usted, se ve que no fue la primera. Moles, ¿no? El escéptico.
No vaya a generar más escépticos aquí, más que hijos de Dios, ¿no? Pero para que no pase eso, tenemos que estudiar ¿qué? La Biblia. Entonces les animo, y más a los jóvenes, desde pequeños, vean más y lean más la Biblia en vez de andar leyendo otras cosas. Dice, el campo de la apologética cristiana es un área de un ministerio que de hecho podría ser el llamado de Dios a tu vida. Entonces, ¿alguien había pensado que tal vez un llamado de Dios para su vida es que sea apologista? Pues es un ministerio. Hay ministerios que se dedican a nivel mundial, que les pagan las iglesias. Traigan a Joab, él sabe desde niño y es bueno, y le pagan el avión y ahí va hasta Rusia, ¿no? Y va a hablar con los mismos comunistas acerca de por qué es mejor el cristianismo que el comunismo. Wow. Y hasta todos de aplaudan. Ahorita estos ministerios son grabados y son puestos en internet. Yo les recomiendo seguir una página en Facebook que se llama Rincón Apologético. ¿Cómo? Rincón Apologético. Es un hermano así como yo que no das 2 pesos por él, pero argentino. Pero cómo sube buenos videos del mundo, ¿no? No, yo estoy interesado por aprender esto. No, pues hermanos, los que ustedes sepan adelante, ¿no? Para que ustedes también lo dominen. Digo, les voy a decir que no tuve sábado, porque entre que ponían las puertas y hacía la presentación, sí, me llevé un rato, ¿no? Pero bueno, es un privilegio para nosotros servir. Esto lo hacemos, hermanos, no para que digan luego, yo estudié a los pies de Oscar Vallejo. No, lo hacemos para qué. Porque es un privilegio tener un don de enseñanza y servir en la iglesia. Se fortalecen ustedes y tal vez ustedes vayan a lugares a enseñar esto donde yo no puedo ir, ¿no? ¿Pero por qué? Porque así nos multiplicamos y el cuerpo de Cristo no se va con cualquier idea y filosofía que se encuentra, ¿no? Continuamos. ¿Sabes defender las declaraciones de Cristo en un ambiente académico donde la historia, el conocimiento del griego, del hebreo, la lógica, las habilidades para el debate y el conocimiento exhaustivo de la Biblia son requeridos? Ay, profesor, yo me quedé en mi historia, ni sé cuándo fue la independencia de México, ¿no? Ni sé cuándo se descubrió América, ni cuándo cayó Tenochtitlán. 1521, 13 de agosto. 1492, descubrimiento de América. Hay que forzarnos a que tenemos que ser personas entrenadas en varias áreas de la vida para poder hablar de los temas, ¿no? No vamos a salir como Peña Nieto, que le preguntan algo y dice, no, mejor como 5, ¿no? ¿Y qué genera eso? Un ridículo total, ¿no? Podemos saber cosas que no sepamos, claro. Yo, por más, y les voy a decir, por más que tengas un doctorado, eso no quita que sabes todas las cosas de la... A mí me ven la cara de los sistemas porque yo no sé sistemas. Sé economía, sé política, sé relaciones internacionales, sé seminario, algunas cositas pequeñas de la Biblia. Porque inclusive dentro de los que estudian la Biblia hay gente que se especializa en distintas ramas. Hay doctor en divinidades en escatología. ¿Qué es escatología? Escatología, el estudio de los últimos tiempos, es decir, estudian el Apocalipsis y dentro del Apocalipsis hay una serie de vertientes entre pre, post, amilenial y de ahí cada quien, ¿no? Para cada familia, para cada parte. Y entonces yo les animo a que conozcamos, Dios nos da su espíritu en nosotros y dice que no nos dio un espíritu de miedo ni de cobardía, sino de ¿qué? De poder Y de dominio propio. Confiemos en que Dios nos va a ayudar en poder hablar en público, porque no nos estamos defendiendo a nosotros mismos, estamos siendo instrumentos para la defensa de Dios Padre, que no necesita de nosotros, déjenme decirse también. Él se defiende por sí mismo, pero nos da el privilegio de formar parte de su ejército, ¿no? De su pueblo. Continuamos. Primera de Pedro 3:15 de memoria. Este es el texto de memoria del curso. Santifica a Cristo como Señor en tu corazón, siempre estando preparado para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ti, con mansedumbre y reverencia. Primero que nada, la Biblia nos dice que estemos listos para presentar defensa. ¿Aprovechaste la oportunidad de cuando fue el sismo de predicar? ¿O al contrario, fuiste a decir, voy a ver en internet qué va a pasar, ya nos vamos a morir? No era el momento idóneo para otros. Tranquilo, yo aquí, mira, claro que siento gacho, ¿no? Porque se me ve gacho. Yo sé a dónde voy. ¿Lo sabes tú? O mejor dijiste, no. Perdimos una oportunidad. ¿Cada cuánto tiembla? Bueno, ahorita constante, ¿no? Pero realmente los sismos así fuertes como que vivimos no son muy frecuentes, ¿no? Ante todo el que demande razón de la esperanza, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué traes aquí algo que dice Dios me ama, ¿no?
¿Por qué traes WWJD? What will Jesus do? O a veces traemos otras cosas en nuestro colgando más que algo que pueda transmitir la fe. O pregúntate, si no te preguntan por qué eres cristiano, entonces sí estás del otro lado, ¿no? Porque ni saben que eres cristiano. Y un cristiano dice que es luz en donde hay oscuridad. Todos debemos de estar, ¿qué? Listos. ¿Estás tú listo? Si el día de mañana Dios te permite, ya te pone la primera prueba, ¿no? Una persona que dice algo, ¿estás preparado? Tenemos que ir practicando. ¿Por qué? Porque a la primera no vamos a poder decir las cosas. Vamos a confundir a Moisés con Noé, vamos a subir a otras personas al arca y vamos a dejar los animales afuera y vamos a mezclar a Enoch con Job, como me pasa a mí también, ¿no? O sea, prepárate. Es cierto que algunos están mejor equipados que otros. ¿Por qué? Porque hay gente que dedica más tiempo a leer, a escuchar predicaciones, a leer la Biblia, a tener un tiempo de comunión con Dios. Hay otros que por experiencia y estudio también tienen mayor información, pero de todos modos es requisito para todos los cristianos el estar preparado para ser defensa. Primera de Pedro 3:15 se aplica a todos. Entonces te recomiendo que aproveches el tiempo y te vayas preparando para ser un obrero aprobado. ¿Y cómo es un obrero aprobado? Al que le preguntan, sí señor, sí sé y estoy listo, me sé los argumentos, he investigado, conozco y vamos ahora sí al debate público. Y en el debate público te dan una zarandeada. Continuamos. Las evidencias de un hecho de la naturaleza son indudablemente importantes en la defensa de la fe cristiana, pero nunca deben de ser vistas separándonos de la cosmovisión de una persona. No quiero entrar más aquí. Vamos a ver la siguiente clase, que es una cosmovisión. Esto lo enseño también en las clases de filosofía, pero cuando tú entiendes que es una cosmovisión, ya estás del otro lado. Entonces, siempre las evidencias son importantes para defender la fe, pero tú debes de saber qué cree la otra persona. El acercamiento evidencialista, es decir, el demostrar, es que mira, hay luna y hay estrella y por eso Dios existe. De los hechos son neutrales, que ellos no hablan por sí mismos y que aquellos que evalúan los hechos no tienen prejuicios ni operan en la cosmovisión de supuestos en su interpretación de los hechos, bla, 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 bla. ¿Qué dice en español? Bueno, en español aquí dice que las cosas por sí mismas hablan. Algunas hablan dependiendo de la cosmovisión que tengamos nosotros. Si yo creo que hay oxígeno en la Tierra porque en el segundo día Dios hizo la atmósfera o la expansión, entonces para mí eso es un resultado divino. Pero para alguien que no tiene la misma cosmovisión que yo y que no cree en el creacionismo bíblico, el aire existe porque existe por el azar y punto. Entonces ahí se encuentran dos cosas. Yo explico toda mi vida con Cristo y Él explica toda su vida con el azar y el infinito. Ahí van a chocar. Es un choque de cosmovisión. Siempre lo tienes que identificar, inclusive dentro de los mismos cristianos. Porque hay cristianos que dicen que sí creen en Dios, pero también creen cada cosa que niega la verdad de Cristo. Porque en su propia mente no saben cuál es su cosmovisión. Con calma. Primero hay que entender cosmovisión, lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Adelante. Si un escéptico parte de la premisa de que los milagros no suceden, entonces toda la evidencia del mundo no lo convencerá de lo contrario. Hay una historia que se cuenta, ¿no? Que había una persona que empezó a decir, es que yo estoy muerto. Yo soy un muerto. Y lo escuchaba a su esposa y decía, tú no estás muerto, estás vivo. Y es que estoy muerto. Y entonces iba con el psicólogo y el psicólogo le decía, es que usted no está muerto. No, yo estoy muerto. Dice, es que los muertos no sangran. Dice, sí, es cierto. Se quedó toda la semana pensando, los muertos no sangran. Pero yo estoy muerto. Y va a la siguiente y entonces le dice, présteme su dedo. Pum, y le pica el dedo y sale sangre. Y él se queda asombrado y dice, wow, acabo de darme cuenta que los muertos sí sangran. O sea, ¿qué es lo que quería decir él? Nadie me va a cambiar de mi cabeza que yo estoy muerto. Aunque yo vea la evidencia, yo voy a decir que no. ¿Y cuántas veces cuando hablas con un profesor, es que no ve, ¿cómo explica usted que el mundo está hecho como está hecho? No, pues fue la casualidad. Pero ya le expliqué que Dios dice aquí de manera clara en Primera de Romanos que de lo creado negaron las cosas que... ¿No pasa lo mismo con los milagros? Es que fue un milagro, los milagros no existen. Eso es para mentes arcaicas que no tenían el conocimiento suficiente. Y vamos a darle clic para que vean los argumentos.
sobrenaturales podrían argumentar, todos aquellos que son en contra, anti significa en contra, contrario. Entonces ellos dicen, quizá Lázaro no estaba realmente muerto cuando fue puesto en la tumba. ¿La Biblia nos dice que Lázaro había muerto? Sí. Resulta que ellos dicen, no, para mí que no. ¿Por qué? Él podría haber estado en coma. Vámonos. Y ser mal diagnosticado por su familia y amigos. Ellos no eran médicos, ellos no estudiaron enfermería. Quienes tenían muy poco conocimiento médico. Ahí está, la primera sopa, ¿no? Frontal, y ya te trajeron ahí el arma. Con su propia espada, ellos dijeron, no, esto no es cierto. Los médicos de ahora podemos decir que eso no pasa. No resucitó, estaba en contra. ¿Qué dirías, Juan? Que sí resucitó porque más adelante nos dice que incluso ya comenzaba a oler de mala manera, ¿no? Y una persona sana, aunque podrían argumentar que él era un mendigo y que no tenía buenos recursos, entonces puede que ya pesaba antes de morir. Pero ¿qué tal si lo que te decías es que dieron un mal diagnóstico? También los del coma medio apestan, o sea, los médicos son canijos, ¿no? Cuando quieren encontrar. Y segundo, escritores más recientes del reporte del Evangelio inventaron historias acerca de la vida y obra de Jesús para poderlo hacer ver como un operador de milagros ante aquellos a quienes invitaba a unirse a su nueva religión. No, Jesús fue un simple mortal. La nueva doctrina de los bautistas carismáticos, ¿sí, no? Que acaban de surgir, ellos sí te dicen la verdad y ellos te dicen que era una persona que se hizo de su grupo de seguidores. Y luego, en términos de lo que conocemos acerca de la ciencia, simplemente no es posible que hágale como usted quiera, un muerto es un muerto. No se puede resucitar. O estaba muerto o no estaba muerto. Si no estaba muerto, entonces sí es posible resucitarlo. Pero si estaba muerto, no. Estoy aplicando la lógica del que sangró. No me va a convencer usted. Ya de entrada mi cosmovisión es, los milagros no existen. Ya lo identifiqué de volada. Ya vi qué es lo que quiere. Él quiere, en estas tres, está negando en su corazón que la palabra es la verdad. ¡Wow! O sea, qué superanálisis, ¿no? De volada. Es una persona que no importa lo que yo diga, él está convencido de lo contrario. Entonces tengo que tener una herramienta distinta y para eso me sirve la apologética de presuposición. Continuamos. Ya casi terminamos, chicos. Para aquellos establecidos en su cosmovisión antisobrenatural, siempre habrá una razón naturalista del por qué los milagros son imposibles y ninguna cantidad de evidencia. O sea, si inclusive como el Señor Jesucristo se le presentó a uno de sus discípulos de manera clara, a Tomás, ¿no? Con los huecos, hasta ese momento él creyó, porque él en su corazón había dicho que no iba a creer. Él era alguien que quería ver la evidencia física, y cuando le llega la evidencia física, muere. ¿Y qué dijo Jesucristo? Bienaventurados que los que no vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados. Yo nunca he visto a alguien resucitado, pero creo. Y creo que soy un bienaventurado por ese privilegio de ejercitar la fe. Y la fe no viene de mí. ¿De quién viene? ¿Quién nos da la fe? Dios. El debate acerca del aborto, chéquense, no se trata solamente de la evidencia, porque hay gente que dice, aquí hay evidencia de que se mató al feto. Y hay otra persona que dice, no, esa evidencia no funciona, ¿no? O sea, no puede ser, ya que las evidencias son las mismas, el bebé muerto es el mismo tanto para el que cree en el aborto, para el que no cree en el aborto. O sea, la evidencia es la misma, el bebé muerto. Pero unos dicen que sí se debe y otros dicen que no se debe. ¿Dónde está el conflicto? En el corazón. Y entonces nosotros ya nos damos cuenta como estamos debatiendo. Salen de repente las feminazis a decir, es mi cuerpo. Y otros dicen, es que hay que defender la vida. De entrada tú sabes que hay gente que en su corazón quiere hacer valer que matar a otros es lo correcto. Ya tomó la decisión. ¿Por qué? Porque tal vez ella quiere o él quiere deshacerse de algo cuando ocurra. Y es más fácil cuando identificas la cosmovisión de la persona, dirigir el argumento y pegar en el punto exacto para tirarle todo lo que quiere decir. Esto es finura, un poco de trazar con fino, ¿no? Adelantar. Vamos viendo, ¿no? Lo mismo es verdad en el debate de la creación-evolución. Los biólogos, los antropólogos, los químicos y los filósofos de ambos bandos están observando la misma evidencia, pero llegan a ¿qué? ¿Por qué creen? ¿Dónde está el conflicto? Por la cosmovisión. En el corazón. Muy bien. ¿Qué hace la diferencia? Un compromiso previo con una presuposición que ellos ya establecieron.
¿No existe Dios o sí existe Dios? Continuamos. El evolucionista, imagínense, un evolucionista, uno que no cree en Dios, dijo: nosotros nos ponemos del lado de la ciencia, a pesar de que es patente lo absurdo de alguna de sus construcciones, a pesar de su fracaso para cumplir muchas de sus promesas extravagantes. La ciencia te dice: los padres no sirven para educar a los hijos, dándolos al Estado. El Estado los educa mejor. Entonces, un método científico es la pedagogía del Estado. Si tú lo entregas a tu hijo a los 3 años, él te lo regresa a los 24 años como una persona decente. La ciencia ya fracasó en hacer esto. Todos los alemanes dieron a sus hijos a Hitler y Hitler los mandó a que se mataran unos a otros. Entonces, el Estado y la educación no hizo mejores ciudadanos. Está comprobado que la ciencia no ayuda. Y él dice, aunque no ayude, o sea, aunque la ciencia no ayude, dice, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica a sus historias fabricadas y sin fundamento, debido a que tenemos un compromiso previo, un compromiso con el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Solamente lo material es real, lo espiritual no es verdadero. Entonces, la ciencia nos sirve para decir solamente lo que hay en este mundo define la verdad. Lo demás le llamamos metafísica y no existe. Ellos ya tomaron una postura de antemano, los científicos, que la ciencia les va a servir para decir que Dios no es real. Adelante. No es que los métodos y las instituciones de la ciencia de alguna manera nos obliguen a aceptar una explicación material de un mundo fenomenal, sino que por el contrario nosotros nos vemos forzados por nuestra adhesión previa a las causas materiales. El científico que niega a Dios, el evolucionista, ya ha tomado la decisión de que no puede permitir que haya un pie divino en la puerta. Entonces, en el salón de clases no te van a permitir que hables de la divinidad. ¿Por qué? Porque ellos ya asumen que no te van a dar espacio para eso. Así de fuerte están los fracasos, ¿sí? Sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como una técnica que no falle es identificar si la persona ya tomó una decisión en su corazón de negar a Dios. Lo primero. Porque si ya la tomó, tiene chiste discutir con alguien que ya se cerró completamente a eso. Pero ¿qué tal si es alguien que escuchó y que dice, me convence el argumento de aquella persona, pero como que también veo que Dios, a esa persona sí vale mucho la pena? Al otro le vamos a demostrar lo tonto que es, ¿no? Pero lo vamos a hacer con amor y cariño por las otras personas que están escuchando y que no tienen esa cerrazón en su mente. ¿Ok? Bueno, continuamos. El doctor Bansen dice, todo mundo piensa y razona en términos de un entendimiento amplio. Esta filosofía o perspectiva se presupone que todo incrédulo creyente dice, el antecedente implícito de lo que significa estas declaraciones y las conclusiones sacadas por gente. Por esta razón, y subrayo la parte del final, todo encuentro apologético de defensa al final es un conflicto de visiones o de perspectivas fundamentales. Tú chocas con aquellas personas que niegan a Dios y tienes que encontrarlo. Dios te va a llevar que tú seas luz a los lugares donde la gente proclama la oscuridad. Y por eso es que uno hasta se pone contento y dice, sí, llévenme con ellos, con los que no creen, porque me están dando la oportunidad de ser luz en donde ellos viven oscuramente. ¿Por qué creen que uno elige ser profesor universitario? Porque es gol por todos lados, ¿no? Yo a mis estudiantes no les digo que no existe un Dios, al contrario, les siembro la duda, aunque el programa dice que les enseña lo contrario. Les digo, bueno, aquí los filósofos griegos, tales de Mileto, decía que todo provenía del agua. Pero ¿alguna vez han leído el creacionismo? Ahí también dice que el agua se creó. Ah, bueno, seguimos. Y aquí dice Anaxímenes que todo se creó a través del tiempo. Ah, pero han leído el creacionismo y también dice que el soplo de la palabra de Dios. Ya como que van así los alumnos, ¿no? Salen más evangelizados y todo ocupando ¿qué? La información. Es más, imagínense un filósofo que dice que todo se creó de lo indeterminado. O sea, ¿quién sabe qué creó las cosas? Ese se llama Anaxímenes, ¿no? Y les digo, pues Anaxímenes decía que el peirón es Jesucristo. Bueno, no. Literal. Y al final les dije, bueno, ahora hagan un escrito sobre todo lo que pensaban los cosmólogos y los filósofos, pero también pónganme los argumentos de Génesis 1, a ver cómo se creó el mundo, ¿no? Y uno sí me dijo en clase, pero no traje mi Biblia. El punto es que conozcan A y B. ¡Vámonos!
Entonces, con la oportunidad de poder ser profesor, ya salen embarados de la palabra. Claro, yo sé que Dios está hablando en sus vidas. No voy a forzar a nadie que tome una decisión, pero hay profesores contrarios, que lo que te dicen es tú tienes que creer lo que creían los filósofos de hace 2500 años. Dependiendo del profesor que te toque, es la forma en la que tienes que enfrentar la realidad del colegio. Y fíjense, yo una vez les pregunté, a ver, escríbanme su cosmovisión. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? Y de todo un grupo de estudiantes, una me dijo, yo soy una hija de Dios. Fui creada por Dios. Califiqué a todos, pero obviamente le chequé eso y dije, es una persona que está defendiendo su fe. Y es bien difícil. O sea, reconozco, hubiera sido otro profesor marxista con un demonio dentro, reprobada. ¿Cómo escribe esas tonterías? ¿No? Le hubiera dicho. Aquí estamos en la escuela, no en la iglesia, ¿no? Dice, ahí la iglesia va pura gente que no estudió, dicen, ¿no? Saben que inclusive los católicos, bueno, esto es un debate muy fuerte en Puebla, ¿no? Tú hablas con un padre, un pastor, por ejemplo, y lo primero que te va a decir, ¿cuál es su título? No, pues Dios me llamó y aquí estoy. Yo no hablo con gente que no ha pasado 4 años por el estudio académico. Todos los padrecitos tenemos que aventarnos 4 años de filosofía y 4 años de teología. Y nada más esa es la base. Usted quiere ser un obispo, hay que aventarse una maestría y un doctorado en divinidades para poder vivir. ¿Y qué es lo que pasa? Te están poniendo entre la espada y la pared, que es más importante los grados del mundo que lo que Dios hace, ¿no? Pero uno que conoce la Biblia dice, Dios no tomó de lo mejor del mundo, tomó lo insignificante. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que dicen conocerlo todo, como eran los fariseos en la época de Jesucristo. Ellos decían que conocían toda la ley. ¿Y a quién vino a escoger Jesús para ser su discípulo? A un pescador, a Pedro, a alguien que era visceral. Y después de 3 años de mostrarle milagros y crearlos, el buen Pedro presenta su examen final y niega a Jesucristo. A ver, el vato era de Zagarnán, yo creo, porque corta una oreja cuando lo que les dice es que había que amar unos a otros. Lo deja. O sea, cuando antes le había dicho, yo nunca te dejaré. Y luego, aparte de que lo deja ahí, se va a hacer otra vez pescador, después de que le había dicho que iba a ser pescador de hombres. O sea, tronado, pregunta de rescate hasta el final, ¿no? Y se va a intentar ser pescador y la Biblia te dice que no pescó nada. O sea, aparte de eso, le falló también ser pescador, ¿no? O sea, el vato yo creo que dijo, no sirvo para nada, ¿no? Pero Jesús fue por él y lo trajo de regreso, porque era la voluntad de Dios, y había elegido a alguien que luego más adelante lo inspira a muchos y nos dice en 1 de Pedro 3:15, prepárate, ¿no? Para presentar defensa. Alguien que no lo hizo cuando fue necesario, pero ahora aconseja con el poder del Espíritu que lo haga en iglesia. Así que no te sientas mal, ¿no? Peor que Pedro, no se puede hacer la cosa, ¿no? O sea, negarle, equivocarte. ¿Preguntas? Continuamos, ¿no? Ya vamos a terminar. Y que ya que el universo fue creado por Dios de cosas no visibles, en Hebreos, si el hombre fue formado del polvo de la tierra, el que un cuerpo muerto sea reanimado no es algo imposible para él. A ver, ¿qué es más imposible? ¿Crear el mundo de la nada o revivir un cuerpo? Las dos cosas, yo creo que hasta todavía el crear el universo de la nada es más difícil, o crear al hombre de la tierra. Imagínense esos procesos. Y que revivir a una persona. Pablo le aclara al rey de Agripa que, ¿por qué se considera algo increíble entre ustedes que Dios resucite de los muertos en Hechos 26:8? La lógica es sencilla, ya que Dios crea, Él puede recrear. ¿Cómo es que te sorprende, rey Agripa, de esto? Si Dios creó todo, ¿no te va a resucitar a ti y a nosotros de los muertos? Mucha gente dice, ¿cómo será la resurrección en los últimos días? Pues así como dice la Biblia, revivieron y vámonos, ¿no? O sea, no, porque una vez un alumno me decía, pero profesor, el que está cojo o manco, ¿va a resucitar con un cuerpo cojo o manco o completo? Yo creo que va a ser un Completo. cuerpo glorificado.
Y el que era chaparrito va a ser alto, y el que era alto va a ser alto. No, luego tienen preguntas así que vale la pena decirlas, ¿no? También les voy a decir, no crean que uno de repente, a pesar de que ha estudiado, sabe. A veces también googleas y ahí te pones a investigar, porque te agarran en curva. Los relatos de eventos sobrenaturales desde nuestro punto de vista encontrados en la Biblia son explicados fácilmente cuando la suposición opera de que Dios es el creador del cosmos. Si Dios crea, Dios puede hacer lo que Él sea, tiene el poder para hacerlo. Otra pregunta, si Dios crea todo, profesor, ¿puede crear una piedra tan grande que Él mismo no la pueda cargar? Eso es una ignorancia. Pero hay gente que pregunta, ¿no? Sí, una ignorancia. Entonces, a ver, si Dios crea una piedra gigante del tamaño del universo y no la puede crear, entonces es Dios todopoderoso. Pues es una ignorancia. ¿Qué es lo que pasa? Que pensamos que Dios se sujeta a nuestras normas y que Dios se va a poner algo que no puede hacer. Dios es superior al razonamiento humano, a este cosmos. La Biblia inicia con esta presuposición operando. Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1. Si este no es el punto de partida, entonces nada tiene sentido. Nosotros cuando hablamos de la creación decimos que tenemos un Dios creador. Y la pregunta de mucha gente es, ¿y quién creó a Dios? ¿Qué respondemos? Dios no fue creado. De hecho, el que crea no tiene por qué someterse a las reglas de lo creado. Él está fuera de lo creado. A pesar de que entra y sostiene, Él tiene el poder de crear. Él es eterno. Para Él no se aplica el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Él sostiene todo el movimiento dentro de lo que creó sin estar en la misma dimensión que nosotros. Por eso es que Él es eterno, chicos. Este es un argumento más complejo, ¿no? Pero todo el movimiento y todo el tiempo será en la esfera del cosmos. Dios gobierna el cosmos. Dice que tiene la tierra ¿qué? Los pies del Señor están sobre la tierra. Es muy interesante, o sea, pensar que la dimensión que nosotros entendemos no es la dimensión completamente donde Dios habita y donde creó las cosas. Porque yo les decía a los chavos de la universidad, pónganse a pensar por qué no cae el sol a través del universo y la tierra también. ¿Qué sostiene esto? ¿Qué hace que no se desparrame todo el universo? ¿O qué hace que no se contraiga y desaparezcamos todos, ¿no? O sea, ya son preguntas densas que la mente cuando empieza a correr dice, o tan sencillo, ¿por qué no se sigue acercando la tierra al sol y se quema, ¿no? ¿Por qué no desaparece el sol y todo es oscuro? ¿Qué haríamos si no hubiera luz? ¿Qué pasa si no hay luna? Y empiezas a preguntarte y compruebas que hay un Dios creador que todo lo mantiene de manera perfecta. ¿Por el poder de qué? De su palabra. Adelante. Los apologistas en presuposiciones argumentan acerca de la verdad del cristianismo desde decir que lo contrario es opuesto. Esta es la clave de la apologética presuposicional. Si tú crees lo contrario, es imposible. Dios creó el universo de tal manera que la única explicación racional es la Biblia. ¿Y cómo te lo voy a demostrar? Ese es el método, ¿no? Bueno, dice, alguien que es tan necio como para operar en su vida intelectual como si no existiera Dios, Salmos 14:1, de esta manera desprecia la sabiduría y la enseñanza. Cuando alguien no reconoce que Dios es el origen de todo y es lo fundamental, desprecia la sabiduría y desprecia. Existe gente que estudió toda su vida y que aún así no se da cuenta que desprecia la sabiduría y la enseñanza. Y aborrece ¿qué? El conocimiento. Proverbios 1:7. Necesita que se le conteste conforme a su locura, demostrando a dónde llevan sus principios filosóficos para que no se estime sabio en su propia opinión. Y este es otro versículo que vamos a regresar, Proverbios 26:5. Contéstale a tal como merece para que no se crea sabio. Dios no existe. Te voy a contestar como merece. ¿Por qué crees que no existe? No, porque Dios es imposible de pensar. O sea, tú defines a Dios, Dios no puede definirse a sí mismo. Necesitaba que llegara tal persona. O sea, y lo empiezas a avergonzar, porque le empiezas a decir, ahora resulta que algo tan grande como Dios, resulta que tú vienes a definirlo. Y si tú dices, no existe, según tú, no existe. Y la persona razona lo que le estás demostrando y dice, ay, sí, es una tontería, ¿no? Pero ese es un método de apologética presuposicional, hay demasiados, ¿no? El punto es encontrar el cómo se ocupa. Adelante. Presionar la antítesis es un método, ¿no? Que se los va a enseñar y continuamos.
Abraham Cooper dice, para el creyente es un principio sobrenatural basado en la participación de Dios en la historia. Nosotros explicamos la historia no como un accidente, sino que Dios controla todo. Todo ocurre porque Dios así lo determina. Ayer estábamos con los varones estudiando y me encantó algo que comentaba también el pastor Otilio. Decía de manera clara, Dios sabía bien claro todo lo que iba a pasar, y también veíamos el caso del burrito. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra, que hay un burrito ahí? Sí. Y el que estaba explicando nos decía claramente que ese burrito ya había sido predicho. Y todo lo que le pasó a Jesucristo ya había sido con punto y coma previamente. Entonces nosotros creemos que la historia no es accidental, va dirigida. Mientras que el que no tiene a Dios, él cree que a través de rebelarse y de marxismo y de socialismo, la historia va a cambiar hacia lo que el hombre quiere. Chéquense el punto de vista y la cosmovisión tan distinta. La historia no la dirige el hombre, la historia la dirige ¿quién? Pero para los otros ellos quieren dirigir la historia. Morena, la esperanza. Y tienen hasta su escatología. O sea, va a triunfar Morena y todos seremos felices. Vota por Andrés Manuel López Obrador. A ver, espérate, Dios sabe lo que va a pasar. Gane Morena, pierda Morena, tiemble de nuevo. Dios jamás pierde el control de lo que pasa. Es más, sabía que alguien lo iba a traicionar, y el que lo iba a traicionar sabía que era el hijo de maldición y que iba a comer de su plato. Y en la historia que leemos en el Nuevo Testamento, y esto se los digo nada más lo de ayer, ¿no? Que ya también no quería hablar más porque pobres hermanos, ¿no? Le dice, el que toma y parte el pan conmigo es el que me va a entregar. Y luego se voltea y le dice, ve y haz lo tuyo. Tiempo antes él sabía que ese suceso, en ese momento y en ese instante iba a suceder. ¿Quién maneja la historia? Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Digo, en la historia jamás dice que todos ustedes van a ser príncipes millonarios, ¿eh? Al contrario, más bien dice que en la historia tal vez sean como ¿cómo se llama? Pablo, que le cortaron la cabeza, o como un Isaías que murió aserrado, o como mucha otra gente que murió dando la vida por lo que creían que era verdadero. Ah, ¿qué pasó, profe? No me diga eso, ¿no? A mí hábleme de las cosas bonitas. ¿Qué quieren? ¿Que les hable con la verdad o con la mentira? ¿Con la palabra o con otra cosa? Continuamos. Terminamos con esta idea que se la llevan de memoria. ¿Qué es el nihilismo? Es una filosofía que ahorita está en el medio ambiente. Cuando se es presionado a ser consistente con los supuestos con los que operan la cosmovisión, aquellos que dicen que el mundo natural se creó por azar, muy pronto se dan cuenta de que únicamente lo material no funciona, y esto conduce al nihilismo mental. El nihilismo enseña que el mundo y el hombre están completos sin significado o propósito, que el mundo y el hombre son absolutamente insensatos e incompetentes acerca de que no existe la verdad comprensible. La palabra nihilismo proviene del latín nihil, que significa nada. Es decir, cuando tú dejas a Dios fuera de tu cosmovisión, lo único que te queda es el nihilismo, la nada. No hay sentido para nada. La gente que no tiene a Dios en su vida es lo peor que te puede pasar, porque no te explicas las cosas, piensas que eres un accidente. Y si eres un accidente, ¿por qué debes de importar? Y como no importas, matemos a los bebés, a los viejitos, a los judíos, a quien sea. ¿Por qué lo hago? Porque puedo. Soy un accidente cósmico igual que tú. La mayoría de la gente vive de esta manera. Es el resultado de negar a Dios. Entonces nos las ponen bien fáciles, chicos. O sea, ya una vez que nos dimos cuenta hacia dónde conduce una vida sin Dios, pues a presionar todos los razonamientos de la gente. Hasta aquí llegamos, chicos. Bueno, entonces repasemos conceptos de hoy, ¿no? Primero que nada, ¿qué es apologética? Dar una respuesta de responder. ¿Qué es apologética presuposicional? El presuponer que Dios existe y es verdad antes de cualquier otra cosa. Siguiente parte, versículo de memoria es primera vez, y dice: santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ¿de quién es responsabilidad defender la fe? ¿De quién? De todos los cristianos. Y para eso hay que prepararnos. Entonces vamos a orar y terminar este momento, ¿no? de enseñanza.
Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de los jóvenes. Señor, te pido que tú seas quien haga que todo lo que estamos aprendiendo se vaya quedando en nuestros corazones y nos des valor, Padre, para saber que también nosotros podemos ser instrumento para poder defender, Señor, tu palabra ante todo aquel que nos pregunte, Señor, razón de la esperanza que hay en nosotros. Y Señor, también te pedimos que nos sigas enseñando y permitiendo ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.